Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a este espacio de actualización y de revisión de la relevancia de los falsos positivos y falsos negativos en las pruebas SARS-CoV, con un abordaje desde el papel del laboratorio clínico en los diferentes métodos diagnósticos disponibles para la detección y diagnóstico de la COVID-19. La agenda a desarrollar está enfocada a 15 temas principales. Vamos a hacer un recorrido, queremos compartir con ustedes las referencias bibliográficas y el material que tuvimos de apoyo para realizar esta revisión. Vamos a compartir algo de las cifras que están en este momento desde fuentes mundiales de la Organización Mundial de la Salud y fuentes nacionales, pasando un poco por la estructura del virus para entender más allá su composición y el porqué de los principios de algunas de las pruebas diagnósticas, para finalmente concluir teniendo en cuenta cuáles son las fuentes para que se den estos falsos negativos o positivos y que desde nuestro rol como profesionales del laboratorio podamos intervenirlas de alguna manera para que no estemos colaborando en un diagnóstico erróneo de estos pacientes. En esta primera diapositiva ustedes podrán encontrar dentro de las memorias que les vamos a compartir desde nuestra página web las diferentes referencias bibliográficas que fueron utilizadas. La importancia de este tema para nosotros como profesionales del laboratorio y ante el gran protagonismo que en este momento estamos teniendo en la responsabilidad para la ayuda en el diagnóstico y la evolución de esta pandemia hacia un resultado positivo, está en que identifiquemos la relevancia que tiene el encontrar estos resultados, bien sean falsos positivos, que van enfocados directamente a dos medidas que están siendo en este momento prioritarias. La primera de ellos es saber que ante un paciente positivo, la primera medida que vamos a tomar o que estamos tomando dentro de las medidas sanitarias es exigir una cuarentena que en determinado caso va a ser innecesaria y que va a traer consigo consecuencias como detrimento en la calidad de vida del paciente, de su círculo cercano y de la sociedad misma. También se va a ver afectado el tema de recursos financieros, las largas estancias en casa, los costos que traen los cuidados de un paciente y de igual manera ante la sociedad por las ausencias laborales y todas las funciones que como seres humanos debemos realizar día a día. De igual manera, los falsos negativos que nos dan esa falsa tranquilidad de que estamos sanos cuando no lo somos y que estamos generando un desencadenar una cadena de contagios innecesarias. En este enfoque tenemos en cuenta que los falsos positivos se pueden dar por diferentes variables, específicamente por resultados que no son específicos, que se pueden dar también por reacciones cruzadas, por unas fallas en nuestro control preanalítico. Y esto va a traer como implicaciones, además de lo anteriormente mencionado, un estrés innecesario para pacientes, sociedad y entorno familiar, medicamentos innecesarios, lo que también se va a ver en una afectación de nuestro sistema de salud, procedimientos innecesarios que ayudan al detrimento de la calidad de vida de los pacientes. De igual manera, los falsos negativos que comparten un poco de todas estas prácticas anteriores, que también se pueden ver relacionados con contaminación de estas muestras, con errores humanos que van desde lo técnico hasta el procesamiento de las muestras y todos los instrumentos utilizados, que también va a traer implicaciones como diagnósticos de tratamiento tardío, riesgos epidemiológicos, costos sociales y una larga cadena de contagios que se va a ver reflejada a nivel de salud pública. El ideal de este webinar es reconocer el papel que tenemos, la importancia que está en este momento de realmente los pacientes sanos, identificar pacientes sanos, verdaderos positivos, verdaderos negativos, ante la prevalencia de una enfermedad alta, tener en cuenta la sensibilidad, la especificidad de los diferentes métodos diagnósticos y cómo desde nuestro laboratorio, que si bien no tenemos el control total de tantas variables, podemos sí reconocer y saber un poquito de cómo funcionan estas pruebas, estos métodos diagnósticos y de qué manera podemos aportar. Y es así como queremos compartir el conocimiento desde la estructura del virus, los principios de las pruebas disponibles y algo de la interpretación
para saber más de este tema. Inicialmente queremos compartirles este recurso. Es un recurso, literatura científica, evidencia científica en este momento hay por doquier. El ideal es que nos centremos en la evidencia científica de organizaciones gubernamentales y organizaciones con criterio para hablar del tema. Se encuentra mucha literatura con evidencia soportada y es por eso que queremos compartirles este link, que es https://covid19.wh.int, que es un recurso gráfico que ha desarrollado la Organización Mundial de la Salud, el cual es actualizado todos los días. Estas son las cifras al día de hoy, a las 10:30 de la mañana, donde nos comentaban que a nivel mundial están confirmados 32.029.700 casos confirmados por COVID-19, los cuales incluyen 979.200 muertes. Esta pieza gráfica, además de estar soportada científicamente por la Organización Mundial de la Salud, es una pieza versátil donde ustedes se pueden ubicar en cualquier parte del mapa con algún interés específico por sus países de origen o algún país de relevancia para sus quehaceres, y van a encontrar estos dos mismos datos que les estoy compartiendo de nuestro país. De igual manera, explicarles a ustedes y que tengamos en cuenta como profesionales de la salud que estas tablas mundiales se alimentan de los reportes que hacemos nosotros como país y como entidades de salud, y las alimentamos desde nuestros entes gubernamentales, en nuestro caso país Colombia, que encontramos en nuestro Instituto Nacional de Salud, quien también tiene una pieza que es la que les estoy mostrando acá, entrando a su sitio oficial, donde encontramos específicamente datos. En este momento el Instituto Nacional nos presenta todos los días una actualización sobre el procesamiento de las muestras de diagnóstico viables en este momento, que son la prueba molecular PCR mediante transcriptasa reversa, de las cuales hemos procesado 3.207.772, de las cuales han salido positivas 830.462, y de la detección de antígenos, que al día de hoy hemos procesado 326.878. Entonces, ¿cómo aportamos desde el laboratorio? El reporte oportuno, la cadena epidemiológica de todo lo que estamos procesando, y para eso mantenernos actualizados, saber de entrada que nos estamos enfrentando a una enfermedad ocasionada por un virus que es de tipo RNA, un virión circular, que tiene específicamente 4 proteínas estructurales que van ligadas a una función cada una. El coronavirus se llama así por su forma circular, y estas espículas o spike, que son las proteínas S, que tienen como función la función del virus a la célula huésped. Encontramos una proteína esterasa, de actividad esterasa accesoria llamada HE, que en sinergia con esta proteína S ayuda a la propagación del virus. Proteína de membrana M, que se encarga de mantener la curvatura del virus. La proteína de envoltura, la proteína de nucleocápside, que se encarga de hacer la fusión de estos materiales genéticos entre la célula huésped y el virión. Esto tiene gran relevancia para entender cómo cada una de las pruebas que vayamos a implementar en nuestro laboratorio, que van a servir para el diagnóstico, van a tener una función específica con base a esos determinantes antigénicos. Entrando un poquitico en lo técnico, debemos saber que en este momento las pruebas o los métodos diagnósticos que tenemos disponibles se dividen prácticamente en 3 grupos. El grupo de pruebas moleculares, donde encontramos la RT-PCR, la prueba de detección de antígeno, las pruebas serológicas, en donde hacemos la detección de anticuerpos, las cuales pueden ser divididas tanto en pruebas rápidas como en pruebas instrumentales. En las pruebas rápidas vamos a encontrar las pruebas de cassette, que están basadas en el principio de monocromatografía. Y dentro de las pruebas instrumentales vamos a encontrar las pruebas que están con principio de inmunoabsorción ligado a enzimas, y las pruebas de quimioluminiscencia o CLIA. ¿Qué prueba debemos usar? Enfocados para decir cómo vamos a no generar tantos falsos negativos o falsos positivos. En primera medida debemos reconocer qué estamos identificando nosotros de este virus, a qué estamos ayudando, si a identificar, a diagnosticar, a confirmar o a valorar la respuesta inmune de nuestros pacientes.
En esa medida, como les comentaba, los 3 grupos divididos tienen un determinante antigénico objetivo. Es así como nuestra prueba Gold Standard, que es la RT-PCR, su objetivo principal es la identificación de ácidos nucleicos del virus, es decir, material genético directamente del virus. La prueba de detección de antígenos, su objetivo antigénico va a ser determinar las proteínas del virus. Y las pruebas rápidas o pruebas serológicas van a estar enfocadas a evaluar la respuesta inmune o la detección de anticuerpos, y dependiendo el formato que manejemos, va a ser para identificación de anticuerpos totales que nos van a ayudar o bien a verificar un estado de neutralización del paciente, un estado de infección pasada, de infección vigente o recuperación. Todas estas pruebas, aunque tienen un objetivo, no tienen la misma sensibilidad ni especificidad. Eso no lo hace ni bueno ni malo, sino que simplemente deben ser enfocadas hacia la función principal. En esa medida vamos a tener las pruebas moleculares y las pruebas de detección antigénica como herramientas para la detección o diagnóstico de la COVID-19. Y las pruebas de anticuerpos van a ser enfocadas para el rastreo para verificar la respuesta inmune y el posible desempeño ante la generación de vacunas. Cuando tenemos en cuenta cómo nosotros desde el laboratorio debemos saber cómo responder, por qué hay un falso negativo, por qué no, el conocimiento del periodo de incubación del virus, de la infección, el perfil serológico del virus como tal, que no es porque sea un SARS-CoV-2 que se mueve de esta manera, sino es la naturaleza normal de todas las ventanas serológicas de los virus. Es tener en cuenta que de una técnica a la otra puede diferir el mejor desempeño de estas y el mejor pico de detección dependiendo o bien de la muestra o de la técnica. Esta es una ventana serológica que está determinada desde 14 días antes de la presentación de síntomas hasta la semana sexta de resolución de los síntomas. Es una comparación que el estudio realizado en el año 2020, en este año, en junio, nos muestra cómo 2 pruebas, como la detección de anticuerpos y la prueba molecular de RT-PCR, tienen un desempeño diferente, simplemente porque la detección de una u otra, un determinante antigénico, se dan en un tiempo. De igual manera, acá vemos que aún la RT-PCR, siendo nuestra prueba molecular, no es la prueba que va a funcionar con el mejor desempeño durante toda la resolución de la infección. La RT-PCR es una prueba que puede ser sensible inclusive 5 días antes de la aparición de los síntomas. Acá nos queda la brecha y por qué también pueden haber falsos negativos o falsos positivos, y es que un determinante importante es estos pacientes asintomáticos que se están quedando sin la aplicación de una u otra técnica. En otro estudio, con base a lo anterior, encontramos que se fueron enfocando a qué tipo de muestra es la mejor, inclusive para la RT-PCR. Encontramos que en este estudio de la Universidad de Oxford hicieron un análisis de muestras de tracto respiratorio superior y quisieron verificar en 3 cortes, al día 1, 10 y al día 30, cómo era la pérdida de sensibilidad de la prueba Gold Standard RT-PCR, teniendo en cuenta una muestra de hisopado nasal y una muestra de hisopado faríngeo. Las muestras de hisopado nasal muestran un mejor desempeño en las pruebas de PCR, dando como resultado que en pacientes totalmente sintomáticos el día 1 tiene una sensibilidad de 94.39%, en comparación al hisopado faríngeo, que cae a un 88% el mismo día de resolución de síntomas. Al día 10, en la muestra de hisopado nasal, nos muestra una detección de sensibilidad de la PCR a un 67%, en comparación con el hisopado faríngeo a un 47.12%. Y finalmente, al día 30, cuando la negativización de la prueba PCR y la resolución de la mayoría de los síntomas, en el hisopado nasal nos muestra un desempeño de un 2.38%, en comparación a un desempeño casi indetectable del 1.5% en los hisopados faríngeos. Entonces es importante que nosotros desde el laboratorio clínico debemos saber
que depende mucho de la ventana serológica del virus, que depende mucho también de la técnica que utilicemos, que la resolución de resultados falsos positivos o falsos negativos va a estar también ligado al tipo de la muestra que estemos procesando. Y es así como en otro estudio realizado en marzo del 2020 nos genera otra hipótesis donde dice que la probabilidad de un resultado positivo puede cambiar según el tipo de muestra. Acá el estudio nos enfoca a hacer una comparación entre muestras de tracto respiratorio superior y muestras de tracto respiratorio inferior. Tenemos en cuenta que las muestras de tracto respiratorio superior están mucho más recomendadas para las pruebas moleculares. Es así como encontramos que la muestra ideal para las pruebas moleculares se encuentra en primera medida el lavado broncoalveolar con un porcentaje de positividad en la PCR del 93%, seguido del esputo, y en un tercer lugar el hisopado nasofaríngeo. Encontramos en este estudio que las muestras menos convenientes para realizar una PCR y poder diagnosticar una infección por SARS-CoV-2 son la sangre y la orina. Y en un antepenúltimo lugar, encontramos que las deposiciones son una muestra con un 29% para poder ser útiles en el diagnóstico de la COVID-19 mediante PCR. En esa medida, ¿qué podemos como concluir aún de la prueba Gold Standard PCR? Que los falsos negativos están muy enfocados al periodo ventana, a la resolución de los síntomas, pero también a variables preanalíticas que competen directamente al personal del laboratorio y al personal que está tomando las muestras. Dentro de estas variables preanalíticas, como todas las de las pruebas que procesamos en nuestros laboratorios, van enfocados a la toma de la muestra, a la pericia de la persona que las toma, a los materiales que se utilizan. Y aquí los materiales van enfocados también a cómo mantener esa muestra viable, pero también a que estos materiales no sean inhibidores o interferentes con la técnica de PCR. Es así como los hisopados que tomamos nasales o faríngeos influye bastante como una interferencia, un inhibidor de PCR, el material de algodón, el cual en varios estudios analizados se llega a la conclusión que es recomendable utilizar materiales tipo Dacron. Además, dentro de las variables preanalíticas también se deben tener en cuenta los tipos de transporte que se utilizan para estas muestras. Es así como, aunque en la solución salina las muestras se pueden transportar, estas están indicadas para un procesamiento casi inmediato, mientras que si utilizamos un material de transporte exclusivo para el COVID-19 va a tener un poco más de viabilidad. También tener en cuenta que el control de las temperaturas y el tiempo entre la toma y el procesamiento también van a interferir. El curso clínico de la enfermedad, como ya lo vimos soportado en la literatura científica de los cuadros anteriormente presentados. De igual manera, los falsos positivos van muy ligados a todas las variables que les acabo de comentar, pero adicional tiene un aporte adicional los errores técnicos o de procesamiento y la contaminación de reactivos, que van no solamente entre el cruce o la contaminación entre las sustancias, sino también de algunas interferencias que se pueden presentar por incomponentes que tenga el reactivo que pueden hacer una reacción con componentes de la muestra. En el segundo grupo, ¿qué tenemos que tener en cuenta para las pruebas de detección de antígeno? Tener en cuenta que esto es una prueba de diagnóstico auxiliar a la RT-PCR, pero que también se encuentra en el grupo de pruebas aprobadas para realizar diagnóstico. Están enfocadas primordialmente a la detección de proteínas virales tipo S, y el resultado positivo de una prueba antígeno se considera muy exacto, pero un poco menos sensible que la RT-PCR. ¿Cuál es el ideal? Y devolviéndonos a la cadena, al curso serológico, al perfil serológico del virus, sería tener en cuenta el tiempo de evolución de síntomas del paciente para saber cuál de ellas dos se debe aplicar o complementarlas para aumentar la sensibilidad de diagnóstico. En la detección de anticuerpos, lo que debemos tener en cuenta para evitar falsos negativos o falsos positivos
Es independiente de que tomemos pruebas de cassette o pruebas instrumentales, acá también hay unas variables que influyen desde el laboratorio clínico. Influye la pericia de la persona que hace el procesamiento, influye el tipo de muestra que nos entrega, influye también qué tanto dispensamos de muestra y finalmente, yendo ya directamente a la condición del paciente, la cantidad de viriones de muestra que estamos pipeteando en una o en la otra. También en las pruebas rápidas podemos encontrar que estas van a cambiar dependiendo lo que estén identificando, sea anticuerpos totales, anticuerpos IgG o anticuerpos IgM. Respecto a las pruebas de cassette, tener en cuenta la pericia influye muchísimo y se puede ver también que acá nuestra barra de control va a ser un gran aliado, aunque existen perfiles exactos de que cada una de estas tiritas de cassette tiene un resultado. Definitivamente nos va a ayudar que si la línea de control no se nos refleja, pues se puede ser una prueba no válida. Es una ayuda adicional que tenemos. Acá podemos ver sobre el perfil serológico cómo nos puede ir adoptando a lo largo de la presentación de los síntomas una prueba tipo una prueba positiva para anticuerpo M que nos puede revelar una infección que está cursando en el momento, una infección que está en este momento ya con anticuerpo G o M, o definitivamente una respuesta que ya es simplemente inmune con anticuerpos de memoria tipo IgG. En conclusión, para estas pruebas serológicas, tenemos en cuenta o debemos tener en cuenta que se pueden presentar falsos negativos y positivos compartidos, como los que vimos con la PCR, pero adicional que aquí van a influir también las reacciones cruzadas con otros tipos de virus. Tener en cuenta que el SARS-CoV-2 pertenece a la familia de los betacoronavirus, en donde se encuentran incluidos 7 virus diferentes, dentro de los cuales encontramos el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV, que es importante de acá, que ellos comparten varias cadenas de aminoácidos conservadas, que en un momento de montaje de pruebas nos dan una homología estructural en sus proteínas S y N que nos pueden dar como resultados reacciones cruzadas. Estas pruebas son menos sensibles e influyen muchísimo los periodos ventana más prolongados de paciente a paciente. En esa medida, tener en cuenta que todos los seres humanos somos diferentes y nuestra respuesta inmunológica también lo es. El tipo de test utilizado y sus componentes, como ya lo hablamos, podemos mediar una respuesta inmunitaria, podemos saber si tenemos paso a una reinfección o si estamos con anticuerpos de memoria, dependiendo del kit que estemos utilizando. Los falsos negativos están principalmente asociados al curso natural de la enfermedad, es una de las conclusiones importantes. Antes de los primeros 11 días del inicio de los síntomas, es probable que haya más presentación de falsos negativos en estas pruebas de anticuerpos. Las concentraciones de los anticuerpos en sangre pueden ser no detectados si lo tomamos en un mal tiempo de nuestro perfil serológico. Y la producción de anticuerpos en personas asintomáticas también es una pregunta igual que en las pruebas moleculares que nos generan una gran inquietud hacia la resolución de falsos negativos. En esa medida, esta es una tabla como de consolidación donde nos pueden mostrar los diferentes significados clínicos que pueden tener una prueba o la otra o la combinación de las pruebas moleculares con las pruebas serológicas. Tenemos resolución e interpretaciones de significado clínico entre negativos en tiempos de periodos de ventana, estadios tempranos de infección, fases activas de infección, fases finales de infección, estadios tempranos de infección con falsos negativos, donde podemos tener una prueba molecular negativa, una anticuerpo IgM positivo y una IgG negativa. En evolución y que se debe confirmar con PCR, normalmente la PCR nos da negativa con anticuerpos IgM e IgG positivos. ¿Esto qué puede pasar? Ya no hay síntomas o estamos, como les mostré en la ventana serológica, donde la PCR ya está negativizada. Y definitivamente la infección curada y pasada, cuando solamente encontramos anticuerpos IgG, que nos pueden hablar de una respuesta inmune con anticuerpos de memoria, pero si estamos utilizando
un kit que incluya anticuerpos totales y estos estén dirigidos hacia la proteína S, adicional podemos encontrar un estado de neutralización del paciente para nuevas infecciones. En otro estudio se hizo el análisis de cómo variaba la sensibilidad para las distintas técnicas de obtención de la muestra, independiente de que fuera para PCR, para prueba serológica. En la conclusión final se encontró que la sensibilidad del diagnóstico de la COVID-19 se ve aumentada si utilizamos en complemento una prueba molecular con una prueba serológica, independiente de que el periodo serológico del paciente ya se encuentra en resolución de síntomas entre el día 15 y 39. Definitivamente los falsos positivos son útiles. Los falsos positivos tienen una resolución si tenemos en control factores o tenemos presente que la detección de anticuerpos es muy útil cuando avanza la enfermedad y la detección del virus se reduce. Es decir, que saber en qué momento es útil una prueba o la otra nos va a ayudar mucho a la disminución de esto. La aplicación simultánea de detecciones por PCR de anticuerpos puede mejorar la sensibilidad diagnóstica, como lo vimos en el estudio anterior. El desempeño de la prueba molecular cambia según el tipo de muestra, siendo el ideal las muestras de tracto respiratorio superior. Tener en cuenta que la pericia y el control de las actividades preanalíticas desde la toma de muestra, transporte y procesamiento, si es inadecuada, puede arrojar falsos negativos, aunque el paciente tenga la enfermedad. Las pruebas serológicas tienen un poco menos de especificidad y ellas no son muy buenas en pacientes con menos de 11 días de inicio de los síntomas. Los falsos positivos de las pruebas de anticuerpos se pueden presentar por reacciones cruzadas en homología a los otros virus de las familias por especificaciones conservadas. No es correcto realizar comparaciones de sensibilidad y especificidad entre las pruebas y la PCR del día 7 al día 14 del día de inicio de síntomas es más susceptible de arrojar falsos negativos. Las pruebas serológicas, los falsos positivos de las pruebas de anticuerpos se presentan por reacciones cruzadas y nosotros en Quick queremos presentarles las soluciones que tenemos en este momento para los diferentes cursos o el momento de la enfermedad. Les presentamos este kit de diagnóstico con base semicuantitativo que hace una detección de anticuerpos totales tipo IgM, IgG, IgA, es decir, que nos aporta además un concepto para saber si el paciente genera anticuerpos neutralizantes. Se puede utilizar en muestras para suero y plasma. Es una herramienta para determinar pues, el estado inmunitario de los pacientes que han sido expuestos al virus, cuya estabilidad de la muestra es de 4 días en refrigeración. Una segunda solución que tenemos en Quick es nuestro control de calidad interno para la prueba molecular por RT-PCR, que cubre todo el proceso del montaje de la prueba, ya que tiene genes Diana, tanto los genes Diana para las N, E y para las ventanas de lectura de RDPR, pero además también tiene un componente de DNA. Nuestra tercera solución es el control de calidad interno independiente para pruebas serológicas llamado ViroClear para la ausencia de anticuerpos y el Virotrol para la presencia de los mismos. Este control de calidad interno para pruebas serológicas es compatible con múltiples plataformas, incluyendo métodos POCT. Su vida útil es de 1 año almacenado en refrigeración y luego de abierto mantiene una estabilidad de 15 días. Es configurable en nuestro software de calidad analítica Unity Real Time, dándoles la posibilidad de ingresar a una base de datos de comparación interlaboratorio mundial con un gran número de participantes. En Quick estamos atentos a todas sus sugerencias, a todas sus inquietudes y a todos los temas que ustedes deseen que desarrollemos para mantenernos actualizados y en esta época de pandemia que no paremos en nuestra construcción de conocimiento. Recuerden que en el chat pueden incluir todas sus preguntas o inquietudes y además diligenciar nuestra encuesta de satisfacción para que podamos valorar la impresión de nuestros espacios académicos. También, si ustedes desean adquirir o quieren hacer
tener acceso al certificado de asistencia. Con la diligenciamiento de la encuesta lo podemos tener y se les hará llegar a sus correos respectivos. Vamos a proceder a mirar si tenemos acá inquietudes. Una PCR positiva con anticuerpos negativos no puede deberse a casos de pacientes que no hacen seroconversión, por ejemplo, pacientes asintomáticos o sintomatología leve. Sí, definitivamente, esto puede deberse a eso, pero adicional, depende del momento en que se esté haciendo la toma de la PCR. Recuerden que nosotros estábamos mirando el curso, el perfil serológico de la enfermedad. Si hacemos esta toma de esta PCR que nos puede dar positiva, pero los anticuerpos están negativos y la toma fue realizada en el día, por ejemplo, 8, o mejor aún, en el día del día 5 a 8, donde la PCR está positiva, pero la generación de anticuerpos, estamos diciendo que la generación de anticuerpos IgM tipo, la mayoría de artículos coinciden en que se está dando alrededor del día 6 en adelante, siendo el mejor momento para la generación de anticuerpos el día 11. Entonces, claro que sí, aunque el paciente esté demorado en hacerse la conversión, se encuentra en una ventana serológica donde los anticuerpos pueden no haber sido expresados. ¿Cuál es la recomendación para evitar falsos negativos? El mejor momento para tomar pruebas rápidas. Idealmente estamos hablando del periodo de seroconversión, estamos hablando que posterior a los días 11, donde ya hemos tenido una generación de anticuerpos, podemos obtener un mejor resultado en las pruebas rápidas. Antes del día 11 no es adecuado y esto está influyendo también a que se tomen unos días adicionales, pues dependiendo de la seroconversión del paciente. En la literatura se encuentra concluyentemente que alrededor del día 11 ya son viables y dentro de las pautas que tenemos en nuestras entidades nacionales encontramos que la aplicabilidad de estas pruebas son posterior a este día. ¿Cuánto tiempo puede permanecer una muestra sin refrigerar? Recuerden que todos los protocolos de transporte de las muestras están especificados por guías ya nacionales y por la verificación que ustedes hayan hecho. Idealmente en nuestro país y en cada uno de sus países deben guiarse primordialmente por las entidades gubernamentales. En nuestro país es el Instituto Nacional de Salud quien nos está marcando estas pautas. Los que yo les comentaba, dependiendo del transporte de la muestra, ¿cierto? Debemos cumplir esos periodos de refrigeración o si el procesamiento va a ser posterior a los límites que nos establecen las guías, entonces acuérdense que no solo se debe refrigerar, sino que también se deben congelar. Entonces hay que tener mucho cuidado también con el tiempo de la toma y el procesamiento para saber si la prueba debe ser refrigerada, la muestra refrigerada o congelada. ¿Es correcto comparar sensibilidad y especificidad en las diferentes pruebas para COVID? Bueno, acá lo importante es saber que las pruebas se dividen entre pruebas para hacer pruebas de diagnóstico, es decir, si son para tamizaje, o si son pruebas para detección de anticuerpos y evaluación de la respuesta inmune. Entonces, claramente, si necesitamos hacer una prueba para diagnóstico, necesitamos una prueba totalmente sensible. Acá hay que tener un poquito también pendiente, y es que si es una enfermedad con baja prevalencia, recuerden que también necesitamos una prueba que sea sumamente sensible. Pero si es una prueba y estamos en una enfermedad con que la prevalencia aumenta, pues necesitaríamos que sea un poco más específica. Entonces, si necesitamos una prueba para hacer diagnóstico, definitivamente no vamos a mirar si la prueba rápida tiene más sensibilidad o tiene más especificidad, porque sabemos que su determinante antigénico no nos va a ayudar en la determinación de un diagnóstico, tiene un objetivo diferente. Entonces, por eso, dependiendo del momento y el objetivo, si es para diagnóstico o es para evaluar respuesta inmune, nos vamos a llevar por una o por la otra. Les agradecemos muchísimo este espacio que sacaron para compartir con nosotros y los esperamos en un próximo webinar que será publicado mediante nuestra página web, que actualmente fue actualizada y se encuentra muy bonita, para que por favor pues la visiten. Mil gracias a todos, buena noche, buen fin de semana.